Viernes 18 de mayo, somos bienvenidos y estamos en la noticia. Tonka Tomisic. Mati, muchas gracias por la información. Hacemos una continuidad con respecto a lo que estaba informando el departamento de prensa. Ya vamos a retomar el contacto con Mónica Pérez desde el Vaticano. Verónica Venegas también está en el aeropuerto, pero vamos con la noticia de esta mañana, muy temprano. Obispos de Chile presentaron su renuncia al Papa Francisco tras reuniones en el Vaticano y queremos recordar, si usted no las ha visto, las imágenes, las primeras imágenes de esta conferencia de prensa donde se renuncian estos obispos de nuestro país. Aquí está. Pero especialmente queremos pedir perdón por el dolor causado a las víctimas, al Papa, al pueblo de Dios y al país por nuestros graves errores y omisiones. Queremos anunciar que todos los obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre para que libremente decida con respecto a cada uno de nosotros. Que poner nuestros cargos pastorales a la completa disposición del Papa implica que mientras el Santo Padre no tome una determinación, cada uno de los obispos miembros de la Conferencia Episcopal continúa en sus trabajos pastorales en plenas funciones. El Santo Padre, según lo estime conveniente, puede aceptar de inmediato la salida de un obispo. También puede rechazarla y por tanto quedaría confirmado en su cargo, o bien puede aceptarla y hacerla efectiva al momento del nombramiento de la nueva autoridad diocesana. De esta forma, podíamos hacer un gesto colegial y solidario para asumir, no sin dolor, los graves hechos ocurridos y para que el Santo Padre pudiera libremente disponer de todos nosotros. Fue así que en el día de ayer, por escrito, manifestamos esta disponibilidad, poniendo nuestros cargos a disposición del Papa. Así él podrá, en las siguientes semanas, decidir si acepta o rechaza lo que hemos señalado. Esas fueron las declaraciones de la conferencia de esta mañana en el Vaticano. Por supuesto, también estamos en el aeropuerto, en la llegada de los primeros obispos, y Mónica Pérez sigue en el Vaticano y ya vamos a restablecer el contacto con ella. Ahora queremos tomar un contacto telefónico con Juan Pablo Hermosilla, abogado de las víctimas de Caradima, para que nos dé cuenta cómo toman estas declaraciones de los obispos y su renuncia. Abogado, ¿está con nosotros? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. A la espera de las sensaciones, ¿verdad?, de las repercusiones que tiene esta renuncia y, por supuesto, también la carta que se filtró, que entregó el Papa a los obispos de Chile. Bueno, yo creo que estamos presenciando hechos extraordinarios, hechos que no tienen precedentes, que revelan, en mi opinión, una voluntad real de enmendar el rumbo de las cosas. Creo que es extraordinario porque además el foco se ha movido como corresponde desde los abusos al tema de los problemas estructurales de encubrimiento que había en la Iglesia. Hay que tener presente que no es que los obispos hayan renunciado. El Papa les pidió la renuncia en un gesto que además calza exactamente con la carta a la cual usted hace referencia, sí, que el diario Le Monde y el New York Times han señalado que es una carta incendiaria que tampoco tiene precedentes en relación con una conferencia episcopal. Abogado, ¿por qué usted hace la diferencia? Porque en la conferencia veíamos a los obispos que decían, nosotros presentamos la renuncia, y usted dice que pusieron su cargo a disposición, y usted dice que el Papa les pidió la renuncia. Sí, porque yo creo que hubo reticencia, y creo que aquí tuvo que ver una petición formal del Papa y no fue un gesto voluntario de parte de ellos. Se alcanzaron a filtrar públicamente algunas opiniones de obispos diciendo que no iban a renunciar. Este es un golpe de fuerza del Papa a partir de la carta que les envía, en la cual dice que aquí la Iglesia, la estructura de la Iglesia falló. Y falló la estructura de la Iglesia por la vía que vienen sosteniendo mis defendidos de hace años. Aquí se abusa de la Iglesia porque había una estructura dentro de ella que aseguraba que aquí iba a haber impunidad. Y eso es lo grave, y esa es la responsabilidad colectiva a la cual está fijando con toda razón el Papa la responsabilidad.
Pero hay una sensación entonces de que los obispos, por los dichos de esta mañana y también por su actitud, yo sé que usted es abogado y se enmarca en los hechos, pero no sé si usted ha visto caras sonrientes, saludos, las fotografías, ¿eso no le hace ruido también a usted? Es como una visión muy distinta a esta carta dura e inédita que envía el Papa y a la petición de renuncia. Sin duda, yo creo que aquí claramente hay dos tipos de obispos. Hay obispos que han entendido lo grave de lo que hay obispos que entienden que lo que pasó con Cristian III es una cosa gravísima, que el Vaticano lo haya sancionado por abuso sexual de menores y haya dicho que hay que sancionarlo de por vida, y que ella Chile y el cardenal Lozano hace algunos años le rebaja la pena 5 años, mandando la señal como si esto fuera un problema de plata de la iglesia. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, los otros obispos que no las valoran y que tienen esta actitud tradicional de desafío, de sentirse por sobre el derecho y la moral, y que no les importa tener como una falta de empatía grandota. Entonces, creo que vamos a tomarnos con dos tipos de obispos: los obispos que están de verdad afectados por esto y que sienten y están arrepentidos de los problemas que hubo, y otros que son desafiantes y van a ver la sonrisa de aquella irónica a la cual usted se refiere. A propósito de las personas que usted representa, hombres que nunca claudicaron, hombres que insistieron, hombres que se revictimizan cada vez que están presentes e insisten en lo que ocurrió y también visitaron al Papa. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta lucha por años que han llevado a cabo y que hoy tienen recién algo positivo, un resultado positivo que está apareciendo? No puedo, porque soy su abogado, soy su amigo, pero creo que son tremendas personas, son un nivel de perseverancia, un nivel de resiliencia, pero además con humildad. Cada vez que la iglesia los llamó a conversar, ellos estaban dispuestos a ir, incluso aunque lo hubieran tratado más adelante. Siempre fueron humildes, pero al mismo tiempo eran directos. Cuando James Hamilton le decía al cardenal Russell y al cardenal Lozano que eran unos criminales, no los quería encubrir. Lo que quería era demostrar que ellos tenían responsabilidad en el encubrimiento de los hechos que ellos habían vivido. Entonces, pero al mismo tiempo, cuando se les invitaba a reuniones, ellos siempre iban. Entonces, creo que gente humilde, firme, con mucha fortaleza, y al mismo tiempo, con lo que dice usted, esta capacidad de perseverancia durante 10 años, seguir instalando el tema y no dejarse adelantar. ¿Usted cree que esto puede potenciar de aquí a futuro que otras personas se sinceren, que otras personas tomen este acto con valentía y expresen a lo mejor otros hechos que no han aparecido en los medios y que tampoco han buscado una resolución en tribunales o en la iglesia? Sí, yo creo que a nivel local uno debiera esperar eso, que se arme un ambiente más cálido, más acogedor. Y no se trata de afectar el principio de la ciencia ni hablar de una casa de brujas, pero sí que hay un sistema equilibrado. Nosotros nunca reclamamos, por ejemplo, de que se preocuparan del sacerdote Paradina, porque es un hombre que está viejo y hay que preocuparse de él. Si el punto no es ese, el punto era que no se preocuparan de las personas que eran víctimas del tema. Entonces, yo creo que eso es un cambio que debiera ocurrir. Pero además yo creo que debiéramos esperar un cambio mayor. Yo creo que es tan fuerte y sin precedentes a nivel global lo que está haciendo el Papa, que una de las cosas que le pidieron mis defendidos cuando se juntaron con él en Roma fue que la iglesia pasara de ser encubridora de abusos sexuales a ser la líder en la defensa de los derechos de los niños. Y yo creo que a lo mejor estamos presenciando ese cambio, en que finalmente la iglesia no solo lo va a encubrir, va a ser muy dura y va a tener espacios seguros para los niños de su interior, pero además va a tomar un liderazgo en lo que es la defensa en otros ámbitos de los derechos para evitar la vulneración de los niños. Perfecto. Juan Pablo Hermosilla, abogado de las víctimas de Carabimas, le pedimos por favor que no nos corte el teléfono porque rápidamente tomamos contacto con nuestro periodista Polo Ramírez, que está en Inglaterra. Polo, una mañana tremendamente informativa con lo último, tú estás enterado de todo, y la renuncia, ¿verdad?, de los obispos de Chile en el Vaticano, cosa que expresaron hace un momento atrás. Polo, bienvenido. Polo Ramírez. ¿Cómo estás, Tonka? ¿Cómo están? Los saludo a todos los que están allá en el panel. La verdad que una noticia tremenda, una noticia que remece a la iglesia desde lo más profundo. La verdad es que yo por lo menos en los años que tengo, no solo trabajando, sino que también de conocimiento relativamente cercano con la iglesia, nunca había visto una situación de este tipo. Y yo creo que es inédita en cualquier parte del mundo. Pensemos solamente en lo que significa el titular de lo que se está diciendo.
todos los obispos tuvieron que presentar su renuncia al Papa debido a las acusaciones, no solo de los abusos sexuales, sino que de la manera como esos abusos sexuales han sido manejados durante todos estos años, durante varias décadas en definitiva. La verdad es que es una noticia tremenda y yo no puedo dejar de vincularla con la visita del Papa. Tal como el año 1987, cuando vino Juan Pablo II, dejó sin duda una huella que fue tremendamente importante para lo que vino después en términos de la transición a la democracia. Yo creo que la visita del Papa, a través de tal vez de un camino un poquito más intrincado, como dicen que suelen ser los caminos de Dios, ha logrado también un efecto y un resultado que en definitiva es tremendamente importante, porque ahora sí que no podemos hablar de una reacción tibia, no podemos hablar de una reacción a media, de que queda gusto a poco, de que faltan algunos pasos adicionales. Yo creo que esta es sin duda la reacción más potente, más fuerte que se haya producido de parte del Papa y también de parte de los obispos. Y es, a mi juicio, un resultado directo de esta visita que desgraciadamente no puede sino calificarse como, sino como un fracaso. Y tiene que haber sido muy doloroso para el Papa darse cuenta de la poca cantidad de gente que hubo en algunos lugares, y tiene que haber sido también doloroso darse cuenta que de lo que más se habló no fue de su mensaje, de sus prédicas, ni de sus discursos, sino que sobre todo del tema de los abusos y de la presencia del obispo Barros en las distintas ceremonias. Un punto importante fue la carta que tenemos en nuestras manos y que usted ve en T13.cl del Papa, ¿verdad? Este trabajo, el poder tener esta carta acá, tiene que ver con el trabajo que realizó Mónica Pérez, periodista en el Vaticano, que ha estado durante todos estos días encima de la noticia, entrevistando a todas las personas que son los protagonistas. Y Mónica está ahora con nosotros. Primero, felicitarte por el trabajo, porque nos das muchos más ángulos para entender la noticia. Y tenemos justamente, Mónica, en nuestras manos esta carta del Papa, carta potente, inédita y tremendamente fuerte hacia los obispos de Chile y hacia la Iglesia de Chile. Mónica Pérez. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué agradable volver a trabajar contigo, Tonka, Martín, de comunicarnos en pantalla. Y sí, han sido unas 3 jornadas tremendamente intensas y tuvimos la suerte de nosotros ayer de poder conseguir este documento exclusivo que fue el texto que les pasó el Papa en la primera reunión a los 34 obispos chilenos. ¿Se acuerdan esa reunión que fue bastante breve, media hora, 45 minutos que duró? Donde se le entregó este texto con las reflexiones del Papa para que ellos pudieran también meditarlo y orarlo. Eso fue lo que les pidió el Santo Padre. Eso fue el documento que estuvieron estudiando durante estos 3 días y que afortunadamente pudimos acceder a él porque nos parece que lo que sale ahí es tan contundente, que era merecido de conocer para toda la opinión pública, no solamente de nuestro país, porque esto va a sentar un precedente para toda la Iglesia, no solo la de Chile, sino también la universal. Mónica, además ya vamos a estar leyendo algunos de los párrafos que son muy fuertes y son bien esclarecedores de parte del Papa hacia los obispos. Tú que has estado con ellos, incluso encaraste a Monseñor Errázuriz en una ocasión. Bueno, lo tenemos y vamos a recordar ese momento en breves minutos más. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todos estos días a ti como periodista, que has estado muy cerca de la noticia? Fíjate que lo que más me ha llamado la atención es que si a mí me hubieran entregado un texto como el que le entregó el Papa a ellos, con esa dureza, con esas críticas, con esa cantidad de problemas, con revelaciones tan brutales como la destrucción de documentos en los tribunales eclesiásticos, en los archivos eclesiales, yo habría estado tremendamente afectada durante estos 3 días. Yo entiendo que hay muchos, que no todos los obispos están involucrados del mismo grado de participación en estos abusos, que, ojo, no son solo sexuales, son también de conciencia y son de poder. O sea, es una manera global de dirigir la Iglesia que ha afectado a nuestro país durante varias décadas, dice el Papa. No solamente que el abuso sexual, sino también de poder. Eso significa el maltrato que muchos obispos o muchos sacerdotes han tenido con sus feligreses, con gente que trabaja con ellos. Todo eso tan potente, tan duro, tan puesto de una manera tan frontal y en las propias palabras del Papa, a mí al menos me habrían tenido profundamente afectada
es cosas que uno más o menos sabía, pero verlo ahí patente, resumido en 10 páginas, con la contundencia que les pasó el Papa, no sé si yo habría estado tan optimista durante todas estas reuniones o con una cierta alegría, con un cierto agrado, sonrisas veíamos en los rostros de ellos. Ahora, yo sé que hay muchos obispos que están contentos con esta noticia, hay muchos sacerdotes que están contentos porque quieren la renovación de la Iglesia. Todo este proceso se está haciendo para la renovación de la Iglesia chilena, para la limpieza de la Iglesia chilena. Las propias víctimas de Caradima también han perseguido estas denuncias para la limpieza, para la renovación de nuestra jerarquía eclesiástica. Entonces, esto tiene todo un fin positivo, por duro que sea, como también dice el Papa en su carta, por duro que sea, hay que hacer un acto de mea culpa, hay que ver las responsabilidades individuales. Esto no es responsabilidad de un par de personas, como se ha querido indicar aquí, saquemos a Barro. Él incluso dice, una vez muerto el perro se termina la rabia, como diciendo, vamos a sacar al chivo expiatorio y se acaba el problema. No, dice el Papa, aquí ha habido una manera de ocultamiento, de no escuchar y de no hacer caso a estas graves denuncias de una manera sistemática que los involucra a todos de una menor o mayor manera. Y yo estoy segura que algunos de ellos, de los obispos, a lo mejor sonreían porque están contentos de esto que está pasando. El propio persona que escribió este informe, uno de los 2 redactores del informe, el padre español Jordi Bertomeu, él decía ayer que era necesario que se supiera todo esto para que por fin la Iglesia chilena pudiera pasar página. Tú sabes que a mí me llamó la atención lo mismo que tú, esas caras sonrientes, pese a que, claro, uno no puede generalizar, pero es una situación súper seria. Me imagino, está Monse con nosotros, Simone Montserrat, ¿qué pasa con las víctimas? No solamente el caso Caradima, de tantas otras que a lo mejor no han tenido una visibilidad tan pública, o las víctimas de los hermanos maristas, y esas sonrisas, ¿cómo deben haber dolido? Es muy extraño porque es un tema tremendamente serio, un tema que está marcando la pauta no solamente de Chile, sino que del mundo. Y como ese ánimo pasa? Que yo creo que llamaba la atención. Yo creo que lo que más afecta, más allá que sonrían o no sonrían, es que un poco uno lo interpreta como un reflejo de la indolencia que ellos tuvieron durante años. Ese es el tema. Más allá de que estén en estas ocasiones escabullendo o no la prensa, que me parece que claro, que eso es realmente un problema, que no hayamos podido hablar con ellos y que, por ejemplo, esta conferencia de prensa no haya sido transmitido. Pero es que es un reflejo de la indolencia que tuvieron durante tanto tiempo frente al sufrimiento humano, cuando finalmente el valor más profundo del catolicismo, el amor al prójimo como a ti mismo, es el mandamiento del catolicismo. Y cuando uno ve finalmente a quienes deben ser los pastores de eso, como decíamos, Mónica, en el documento, obstruyendo, destruyendo archivos donde habían denuncias, obstrucción en las investigaciones, encubrimiento, todo ese tipo de cosas tienen que ver con una cosa que pasó durante mucho tiempo, que es votar a la basura, votar a la basura directamente, se votaron a la basura, se archivaron casos de sufrimiento humano. Hola, sí, miren, escuchando las palabras de Juan Andrés, también estaba meditando lo siguiente respecto de, hay aquí el Papa, cuando asume su pontificado, ha organizado una comisión precisamente para la protección del menor, que es la comisión que se está haciendo cargo entonces de todos los abusos. A esa comisión se invitó a participar a muchas personas involucradas, pero también víctimas. Acuérdense que en esa comisión fue vetado Juan Carlos Cruz para ser parte de ella por los obispos chilenos. Esto no es tan fácil, digamos, en el sentido de que estas tensiones entre el encubrimiento, entre los escándalos que han ocurrido en la Iglesia, no es solamente algo de Chile, sino que también algo que afecta y que se maneja acá en el Vaticano. Esta comisión, por ejemplo, ha dicho y quiere que sea como una ley del Vaticano que los obispos, cualquier obispo o superior de congregación, al recibir una denuncia, está obligado inmediatamente a denunciar a ese sacerdote. Que eso es lo que no ha ocurrido hasta ahora. Y eso, sin embargo, todavía no logra ser establecido aquí en el Vaticano. Hay toda una lucha que tiene el Papa con toda una serie de otros miembros de la curia, aquí mismo en Roma, que no quieren permitir entonces que haya una obligatoriedad
por ley, digamos, por ley canónica, de cada obispo de denunciar cualquier caso que ellos reciban en sus manos. Eso permitiría que se terminara este círculo del silencio, esta protección, porque lo que está mandando el Papa, como señala ahora, es a los obispos chilenos y a los superiores de congregaciones que si ustedes saben de una denuncia tienen que hablar, o si no, como en este caso, se les va a pedir la renuncia o van a tener que irse. A propósito de lo que tú dices en la carta, dice, otra circunstancia análoga que me ha causado perplejidad y vergüenza ha sido la lectura de las declaraciones que certifican, presiones ejercidas sobre aquellos que debían llevar adelante la instrucción de los procesos penales o incluso la destrucción de documentos comprometedores por parte de encargados de archivos eclesiásticos, evidenciando así una absoluta falta de respeto por el procedimiento canónico, y más aún, unas prácticas reprobables que deberán ser evitadas en el futuro. A propósito de lo que tú nos comentabas, de ese futuro que está, en el que está trabajando el Papa, pero que la cosa es muy difícil, y hablando también de la destrucción de pruebas en el caso de Caradima. Exactamente, yo creo que acá lo que también tenemos que ver es una perspectiva más global. Lo que está ocurriendo con la iglesia chilena va a servir para todas las iglesias de todo el mundo. O sea, todo por algo estaba repleta la conferencia de prensa. Esto va a ser un caso que se va a ir replicando. El Papa está haciendo una reforma profunda a todos los aspectos de corrupción que existen en el Vaticano, no solamente los abusos sexuales o de conciencia de poder, toda la corrupción económica que también ha ocurrido en el Vaticano también está siendo perseguida por el Papa. Es un Papa que nosotros hemos hecho ya varios reportajes, hicimos antes de que fuera la visita a Chile. Es un Papa reformador, esa es la gran palabra que se utiliza para Francisco. Él ha venido a cambiar las cosas. De hecho, ya en los palacios apostólicos, él se fue a ir a la Casa Santa Marta con el resto de los sacerdotes. Él quiere estar en contacto con la gente. Es lo que les ha pedido a los sacerdotes de todo el mundo, no solo los chilenos, y no solamente los que están comprometidos con casos de abuso de algún tipo, es que vuelvan a contactarse con la gente, que vuelvan a servir al pueblo, que no olviden el mensaje de Jesucristo, que lo importante son las personas, no son ellos, no son la jerarquía, no son el boato o el lujo que pueda acarrear esos cargos que existen aquí en la Curia Vaticana. El Papa está pidiendo sencillez, está pidiendo transparencia. Es todo un proceso de reforma que se está llevando a cabo acá en el Vaticano, que no ha sido fácil. En esta comisión que yo les contaba de abuso que está formada acá, varias de las víctimas que fueron invitadas a participar, todas ellas renunciaron, porque se dieron cuenta que acá las propias congregaciones, que son los ministerios, podríamos decir, del Papa, la congregación, por ejemplo, de la fe, bloqueaba los intentos de esta comisión nombrada por el Papa para ir adelante y para terminar una vez por todas con los abusos y el encubrimiento. Claro, es que lo que dice la Mónica es súper importante para entender, porque la resistencia que hay y el poder fáctico que existe en el Vaticano, la verdad es que es muchísimo más fuerte que las intenciones que pueda tener el Papa Francisco. El Papa Francisco viene llegando a vivir a Roma, viene llegando al Vaticano. Los que tienen el poder de la Iglesia son personas que han hecho carrera vaticana, son sacerdotes que saben todos los intrincados caminos de la ley canónica, y lo que pasa con esta comisión es un indicador y súper sintomático, porque esta comisión se arma con la mejor de las intenciones para enfrentar abiertamente, transparente, y para generar protocolos en la Iglesia mundial para el tema de los abusos sexuales. Y resulta ser que desde Chile vetaron a uno de los llamados y Juan Carlos Cruz no pudo ir. ¿Por qué? Porque tenía un tono beligerante y un tono que quizás incomodaba a quienes formaron esta comisión. Y así han ido cuestionamientos sumándose a esta comisión, porque está cayendo su trabajo finalmente en el poder fáctico del Vaticano, que se resiste a los cambios porque se resiste a perder el poder. ¿Cuánto le costó al Papa y todavía cuánto le está costando reformar el Banco del Vaticano? O sea, ahí hay un tema económico pero fuertísimo, y el Papa Francisco se atreve a hablar de mafia. Y eso es lo que ha pasado, lo que uno sabe, los mitos. Él se atreve a hablar de mafia, lo que nos contó José Andrés Murillo. Él dijo mafia, la verdad. Y lo que sí, la gran duda que hay respecto a las esperanzas que hay de los católicos con este Papa, es si el Papa Francisco va a ser capaz de verdad de reformar la Iglesia, porque el Papa Francisco es del tono como bonachón, que llamó a las víctimas, las reunió, hizo una carta, pero
tú aquí para una reforma de verdad necesitas muñeca política, necesitas seguir adelante, necesitas de alguna manera y un tipo de personalidad que se parece más a la de Benedicto XVI. Él cambiaba las cosas, él hizo reformas estructurales que al Papa le van a costar un poco más hacer a este Papa. Mónica, te escuchamos. Sí, yo ahí estoy un poquito en desacuerdo con Montserrat. Este Papa no tiene nada de bonachón. Puede parecer así, pero Francisco tiene mucho carácter. Es muy político, se sabe mover muy bien. Si te fijas, él ha avanzado en muchos temas sin hacer algo concreto. Él, por esto que ocurrió aquí, con invitar a los obispos acá, ya cambió la situación. Sin necesidad de que la curia le aprobara ninguna ley o no. O sea, acá está claro que el Papa se mueve muy bien políticamente, es maestro en los gestos que realiza. El gran problema es que el Papa es humano. Tal como él dice que los curas y los sacerdotes o los obispos son humanos, él también es humano. Él cometió errores. Él se la jugó, por ejemplo, por el caso Barros, después dijo que fue mal informado, pero el Papa al menos tuvo la capacidad de recapacitar lo que había hecho en Chile, que fue para mí muy sorprendente que lo hiciera, porque yo había reporteado todo lo que significaba casi todo lo que le estaba haciendo en el Vaticano. Me impresionó la contradicción del Papa en Chile, pero él lo reconoció, lo reflexionó, pidió perdón abiertamente. Tomó a 2 sacerdotes de su confianza, los envió a Chile a su informe y a partir de eso está tomando todas estas medidas. O sea, el Papa avanza, tiene mucha fuerza este Papa. Los que lo conocen me dicen que tiene un carácter tremendo, le gusta la polémica, no le hace el quite de los problemas, pero es muy inteligente en moverse, es muy inteligente. Mónica, no como tú es que yo quiero, yo te estoy, solo para explicar, es una cuestión que hay un montón de, en este minuto de análisis y todo. Yo no estoy hablando de bonachón como que no tenga personalidad y no tenga la voluntad y no tenga la valentía de hacerlo, no. Estoy diciendo que acá él ha hecho golpes y ha tomado medidas que son súper efectivas y que son inéditas. Lo que muchos de la gente que abandonó esa comisión de infancia, por ejemplo, es porque ellos pusieron en duda de que efectivamente este sea el Papa que sea capaz de hacer un cambio de las estructuras. Una transformación más profunda. No solamente solucionar problemas puntuales, abordándolo desde su sabiduría o desde su carácter, la verdad que como dices tú, fuerte y todo, sino que él de verdad se haga cargo de un tema estructural. Eso es lo que dudan de él al compararlo también con lo que estaba haciendo Ratzinger, pero son temas de detalles, la verdad, sí. No, es súper interesante lo que ustedes dicen, y Mónica hablaba de la personalidad del Papa, hablaba de su humildad y de su grandeza para darse cuenta de que había cometido un error y pedir disculpas y hacer toda esta transformación y llamar, ¿verdad?, al Vaticano, a los obispos de Chile. Muy distinto a las declaraciones que tú tuviste la posibilidad de sacarle, ¿verdad?, en las calles del Vaticano a Errázuriz. Queremos compartir ese momento, ¿verdad? Y también la personal, para que quede claro y podemos comparar las personalidades del Papa con Errázuriz. Usted mandó una carta muy importante a los obispos. Expresó por qué no había investigado a Caradima. No, jamás he expresado eso. Sí, expresó que investigué a Caradima. Pero... No, por favor, se acabó. Pero usted dice que se demoró 5 años y porque se lo pedía la ley canónica. Eso explicó, ¿no? No, explíquemelo, no lo quiero agredir. No, sí, no voy a decir más. Pero usted explicó que era la ley canónica lo que le pedía eso y que usted nunca tampoco logró el convencimiento. Por eso que se demoró. Eso dijo usted en la carta. La carta está escrita, punto. Pero usted dice que lo investigó. ¿Cómo? Usted dice que entonces sí lo investigó, pero que... Es evidente que sí. ¿Usted cómo se siente que en el sentido de que el mundo está vigilando a Chile, que le van a dar una sanción quizás ejemplificadora por parte del Papa? ¿Cree que va a ser así? No sé, no quiero dar ninguna entrevista, compréndame. Y usted está directamente acusado porque en el fondo el Papa ha dicho que alguien no le informó y usted es parte de su círculo íntimo. Me dijo a mí exactamente que yo lo había informado siempre bien, es lo último que digo. Que siempre lo vio usted informado bien. O sea, el Papa no tiene un enojo con usted, no está sentido con usted. No es usted el centro de la... Ya lo dije, basta. Ay, Mónica, cuéntanos tú la trastienda de esa conversación, si le podemos llamar conversación, en las calles del Vaticano que tuviste con Errázuriz. Mira, la verdad que nosotros estábamos reporteando y estábamos buscando otra pista, pero esto nos llevó a estar ubicados en un lugar que era la salida
de una de las tantas salidas que tiene el Vaticano, la que queda más cercana, es por donde ingresaban todos los días los obispos hacia el aula Pablo VI, y donde también se ingresa para ir a la casa del Papa, a la casa Santa Marta. En la casa Santa Marta nosotros queríamos acceder a las personas que estaban ahí, que eran los más importantes. Estaba el obispo Barros, estaba el cardenal Estat, el cardenal Razzuri, el obispo Gois y el obispo Contreras. Y no habíamos podido acceder a eso, entonces yo estaba haciendo guardia un poco ahí, sin mucha esperanza, y tuve la suerte que salió de ahí entonces el cardenal Razzuri y pudimos conversar con él, pero en verdad estábamos persiguiendo otra pista que teníamos por ahí, estábamos buscando otra noticia, y tuvimos esa suerte de poder conversar con él y poder preguntarle, y él estaba, como ustedes bien, muy molesto. Sí. Yo no entiendo, porque en verdad él sacó una carta que se publicó, se dio a conocer, esa carta la tiene que haber dado a conocer él mismo, la carta que escribió a los obispos, y si él tiene algo que decir, nosotros simplemente le queríamos ofrecer el micrófono de Canal 13 para que pudiera hacerlo. O sea, no pretendíamos para nada atacarlo ni nada, simplemente saber su opinión, porque además en su carta dice varios conceptos. Por ejemplo, que él se demoró 5 años en investigar, porque eso lo pide el derecho canónico, y que tenía que llegar al total convencimiento de que Karadima era culpable para denunciarlo. Cosa que nosotros consultamos aquí en Roma con expertos en derecho canónico y nos dijeron que no hay ninguna parte de la ley canónica que diga una cosa así. Lo que desmentía de alguna manera la carta. Lo que pasa es que en verdad no pudimos llegar siquiera a poder conversar con él de una manera más tranquila para poder haber escuchado su opinión. Y Mónica, ahí lo que tú preguntaste, Mónica, que es bien impresionante también, porque él dice que él sí informó bien al Papa. Ahí te dice eso a ti. Sí, es verdad. Él dice eso y le llamó mucho la atención a mí. Porque, a ver, acá yo le voy a decir que hay dos personas que, bueno, hay muchas, ¿no? Pero porque fue un grupo de personas el que informó al Papa, no creo que haya sido solamente Razzuri. Se habla del nuncio, se habla de Razzuri, se hablan de muchos votos, y también se habla de uno en particular, cuyo nombre se me escapa acá del nombre de pila, pero es el sacerdote Arana, el sacerdote jesuita, que hizo el proceso con el obispo Barros para cuando el obispo Barros asumió en Osorno. Los sacerdotes tienen que pasar por todo un proceso de discernimiento, en fin, una serie de cosas, y el sacerdote que lo acompañó fue Arana. Este sacerdote jesuita, a mí me contaron gente que es vaticanóloga, que tiene mucho acceso acá, que es muy cercano al Papa porque es jesuita, igual que el Papa, y fue el que lo convenció al Papa prácticamente que Barros era inocente, porque había estado trabajando con él en secreto de confesión y todo, porque ese es un trabajo que se hace espiritualmente, que ellos respetan mucho dentro de las reglas del juego que ellos tienen aquí en la iglesia. Entonces yo creo que Razzuri puede haber sido evidentemente uno que lo mal informó, pero debe haber habido más de una persona responsable de toda esa malinformación al Papa, y es otra de las cosas que uno está esperando ver qué va a hacer el Papa. A lo mejor el Papa ya ni les va a hacer caso, los va a ignorar. Evidentemente Razzuri ya llevaba 5 años en este G9, que es el grupo como de gobierno más cercano al Santo Padre. Ahora, yo le escuché ayer, así mientras lo perseguía, que él iba a volver a Roma. Ya tiene un viaje para el mes de junio. Es decir, entonces no sabemos si ese viaje se va a mantener, si va a suspender, se van a quitar su participación en el G9. Eso no lo sabemos. Yo creo que son las decisiones del Papa, que tome el Papa en el corto plazo. Quién se queda, quién se va, dónde y cómo son castigados, lo sabremos, yo creo, en las próximas horas. Yo quería agradecerles de haber estado con ustedes esta mañana. Sé que la noticia es muy apremiante, pero desgraciadamente voy a tener que dejarlos hasta acá, porque tenemos que partir hacia otro lugar. Perfecto, Mónica. Les agradezco mucho haber tenido la posibilidad de conversar y expresar y poder compartir con ustedes este documento que fue tan importante. Más que un golpe periodístico para nosotros, ha sido poder mostrarle a la opinión pública, no solo de Chile, sino del mundo, lo que el Papa piensa, lo que el Papa le dijo a los obispos chilenos. Yo creo que eso ha sido un cambio fundamental, y creo que... gracias al trabajo conjunto de tanto las víctimas como de la prensa, que se la ha jugado siempre por denunciar. Hay que recordar las denuncias en CIPER, las denuncias también en TVN, porque fue TVN el que sacó primero las denuncias del caso Karadima, Paulina de Allende Salazar. Hay que recordar a todos esos periodistas que en conjunto hemos trabajado para que
por el bien de Chile, básicamente, que es nuestra misión. Nos quedamos con esas palabras, Mónica. Excelente trabajo, muchas gracias. Tú te vas a quedar reporteando y, por supuesto, para tener información para los informativos de nuestro canal. Un abrazo, gracias, Mónica.